¿Se acuerda de Mont Mullins, que está a la derecha? Muy claramente, los últimos días y horas de su turno en Irak, cuando empezó a darse cuenta de que ya había pasado lo peor de todo, que iba a poder regresar a Estados Unidos y a regresar más o menos con cuerpo íntegro. Para nada fue un momento casual o tomado por sentado, ni para él ni para sus camaradas. Han padecido alto riesgo y sacrificio tanto en el campo de guerra social como en el frente de batalla, mientras por supuesto casi no se puede comparar los 4.300 muertos gringos con la cifra conservadora de 600.000 muertos iraquíes y quizás 4 millones de iraquíes desplazados y un país quebrado en todos sentidos. Probablemente no sabían las estadísticas exactas para fines de 2007, cuando había la cifra de 35.000 heridos oficiales entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Pero sí reconocieron, sin duda, lo que hubiera, reconocerían, sin duda, lo que hubiera podido pasar. Todos habían visto las muertes y los heridos en casi todas las unidades, incluyendo los que regresaron a casa con quemaduras horrorosas y o con piernas y brazos perdidos, y los que recibían docenas de cirugías y meses y años de rehabilitación dolorosa. Entre los que emergieron de esta experiencia, que a primera vista parecían seguros y sanos, encontramos a Damon. Cito: cuando regresé de mi última misión militar en Irak, cuando entramos al campamento, había una muchedumbre que nos acercaron para felicitarnos. Todos gritábamos: ¡qué milagros! Esta es nuestra última misión. Vamos a regresar vivos. Mi oficial me alcanzó para decirme: ahora eres varón. Eso es lo que me dijo. Y pensaba y sigo pensando, ¿qué quería decir? Diariamente pienso, porque es la violencia que me hace varón, son los actos de violencia que me hacen varón, o es mi potencial para violencia que me hace varonil o masculino. ¿Me entiendes? Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que nosotros los antropólogos nombran calidades adquiridos y adscritas. Por un lado, se toma por sentado de que es más natural, entre comillas, para los varones ser violentos, por nacer así, supuestamente. Por otro lado, la guerra es una oportunidad de probarse varonil, entre otras cosas, por poder aguantar, sacrificar, mostrar, no solamente que ya no eres niño, sino aún más, que ya no eres mujer, marica, etc. Según su oficial, se había probado guerrillero de verdad en las calles de Irak. Le sacó de onda el comentario del oficial de Dumont. Creo que los militares realmente dependen de eso. Desde la niñez se socializa uno en cuanto a qué quiere decir masculinidad o qué es ser varón. Y la cultura popular igual dice: cuando eres demasiado chiquito para entrar al ejército, te dan de comer estas imágenes. Después, simplemente al inscribirse en el ejército, es como probarse varón. Entonces, decir que eres varón porque experimentaba el combate, pues, ¿cómo eso me hace varón? Había dejado sus estudios universitarios en Nueva York, Dumont, por no poder pagar inscripciones. Pero como había bailado toda su juventud en escuelas de arte, consiguió trabajo como modelo, al fin llegando a Las Vegas. Ahí se inscribió en la Guardia Nacional, sin la menor intención de participar en una guerra, sino solamente ganar lana para pagar su educación. Pero el mundo cambió para muchos
soldados después del 11 de septiembre y eventualmente lo mandaron a Irak. Tenía 22 años cuando llegué a Irak, ya siendo varón. Mis actos violentos me hacen varón alfa actualmente entre los civiles. Está todo jodido, porque aunque sé todo eso, me internalicé lo que aprendía, estas cosas que aprendía, estas cosas negativas en cuanto a la masculinidad y violencia. Me lo internalicé, mientras conscientemente sabía que me equivocaba. De cierta manera, me muestro de manera violenta para mostrar que sí soy varón. Al regresar a casa de Irak, fui muy violento. Después de regresar a los Estados Unidos, le dijeron en el hospital de la Secretaría de Veteranos, a Dumont, que sufría del trastorno de estrés postraumático. El propósito del estudio que he hecho con Catherine Lutz es entender cómo se vuelvan los soldados gringos críticos de la guerra. Igual que otros soldados, los disidentes tienen sus quejas sobre equipo roto, oficiales ineptos, misiones imposibles. A diferencia de muchos soldados, los disidentes expresan empatía tanto por el sufrimiento de los civiles iraquíes a manos de las Fuerzas Armadas estadounidenses como por sus camaradas. Usualmente también expresan su empatía con un lenguaje que está implícitamente de género, de proteger y servir a los demás y rechazar la dominación y la colonización de los demás. Bueno, aquí son portadas de libros que ha compilado o escrito mi coautora. A la izquierda, sobre una base militar, la más grande en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y a la derecha, se llama las bases de Empirio, la lucha global en contra de bases militares estadounidenses. Las historias de guerra que Cathy Lutz y yo hemos recogido tienen como un enfoque la arrogancia de los que hacen la guerra que destruye el alma de quienes participan en ella, y la guerra como violación de confianza por la cual entraron al ejército. Casi todas las historias de varones que hacia una vez, y no tan en el pasado, salieron para ayudar y servir a los demás en el mundo, mientras se dieron cuenta después que les hacían caído en la trampa. Se alistaron en el ejército estadounidense con el deseo de defender al país, encontrar trabajo, recibir becas para la universidad, aventura. Emergieron por el otro lado como críticos abiertos de la guerra, no necesariamente todas las guerras, pero al menos de esta. Como miles de soldados gringos, el francotirador Garrett Riefenhagen tenía más contacto con los civiles iraquíes en los retenes, los puntos de control. Los civiles iraquíes se acercaron a los puntos para una revisión, y a veces un punto bien conocido y a veces un punto nuevamente erigido. Para los con suerte, los soldados gringos los dejaron continuar en su camino. Otros tenían que arriesgarse la vida, pero de verdad. Cuando se acerca un carro de alta velocidad con dos garras, y cito: ¿estás pensando que podía cargar una bomba? El corazón está latiendo a toda fuerza y la adrenalina corriendo porque piensas que te puede bombear en cualquier momento. Y los frenos chillaron cuando se para el vehículo. Estás gritando al chofer que se baje, pero no habla inglés, entonces no se baja, ¿sabes? Tratas de abrir la puerta del carro, pero se ha atrancado. El carro es una mierda
Estás frustrado porque no puedes abrir la puerta de esta porquería. Te da vergüenza que no puedes abrir una puerta que no se abra. Entonces agarras al tipo y lo jalas por la ventana y lo tiras en el suelo y lo sujetas con esposas de plástico. Pero ahora ves a los demás pasajeros del carro y te das cuenta de que su mujer y sus hijos te están mirando fijamente, con un enojo intenso en los ojos, y te das cuenta de que eres parte del problema. Y no pretendes serlo, no quieres serlo, pero estás ahí, ¿sabes? Y eso es el crimen que estás ahí. Para Garrett fue imposible no verse a sí mismo por los ojos de las mujeres y los niños.